Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Bien, siguiendo el curso de trigonometría, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Bien, entenderemos por ángulo cuadrantal que es aquel ángulo en posición normal cuyo lado final coincide con cualquier semieje del plano cartesiano. Ya lo hemos visto la semana pasada y en otro de mis videos que se le llama ángulo de posición normal a aquel que parte del semieje positivo de las abscisas o de los X. Eh, en este caso, el ángulo que parte en posición normal coincide su final con cualquier semieje, se le va a llamar ángulo cuadrantal. Bien, estos ángulos van a tener la siguiente forma: n por pi medios en el caso de radianes o n por 90 grados en la tradicional. Ejemplo de esto podemos decir, pues para diferentes valores de n tendríamos n igual menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y simplemente nos quedaría pues reemplazar, ¿verdad? N por 90 en este caso nos daría menos 270 y así sucesivamente hallaríamos todos los valores. Algo que hay que tener en consideración es que aquí en particular el n, el valor n, va a existir dentro de los valores, dentro de los enteros. O sea, sus valores pueden ser negativos y positivos, incluyendo el cero. Bien, en el siguiente gráfico que les voy a mostrar, voy a tratar que puedan ver algunos ángulos cuadrantales. Bien, entonces tenemos el primero que parte del semieje de las abscisas positivas, semieje positivo de las abscisas, y mide 90 grados. ¿Listo? El siguiente, igual, ahora va hasta el semieje de las abscisas negativas y ahora va a valer 180 grados. Recuerden que estamos hablando de ángulos cuadrantales que siempre su final va a ser un semieje del plano cartesiano o del sistema bidimensional. Y en sentido contrario sería menos 90. Bien, al igual que las razones trigonométricas para triángulos notables o para ángulos en posición normal, los ángulos cuadrantales también poseen razones trigonométricas y cada una posee un valor en particular. Bien, tenemos un cuadro que va a ser el que nos va a permitir trabajar todos este tipo de ejercicios, menos en esta unidad. Saber el seno de 0, el seno de 360, el seno de 90 va a ser muy valioso. Bien, aquí tenemos los valores para las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y para los ángulos en radianes, 0, 2 pi, pi medios, pi, 3 pi medios. Y en los ángulos sexagesimales, 0, 360, 90, 180 y 270. Bien, ahora, si se dan cuenta, algunos de estos valores tienen una letra n. ¿Qué se refiere esa letra n? Pues recordemos que la división de un número por cero es una operación no definida. No es que no exista el valor de una división entre cero, no exista. Simplemente no está definida. Si hablamos de 0 entre 0, por ejemplo, no podemos decir que ese valor no existe. Simplemente es que no está determinado, o en otras palabras, indeterminado. Porque recordemos que el valor de 0 entre 0 puede ser un valor muy grande, muy pequeño. Entonces, al no poder determinar ese valor, en general, cualquier número dividido entre 0 no puede determinarse su valor. Por lo tanto, es un valor no determinado o no definido. Y esto es pues para el caso de la tangente de 90, para la tangente de 270, para la cotangente de 0 de 360 y así algunos más. Bien, ahora vamos a hablar sobre los ángulos coterminales y sus razones trigonométricas. Eh, Hablaremos de ángulos coterminales si dos o más ángulos, su inicio es el mismo y su final es el mismo. ¿A qué me refiero? Ya lo vamos a ver. Pero aparte de eso, cuando dos o más ángulos son coterminales, entonces se dice que las razones trigonométricas de sus medidas
tienen el mismo valor numérico y por ende diremos que son iguales. Veamos. Tenemos un sistema bidimensional o plano cartesiano, como lo quieran llamar, y proyectamos una flecha hacia el punto A, B. Bien, aquí vamos a encontrar un ángulo que parte en posición normal hacia esa recta proyectada, un ángulo que llamaremos alfa, y otro ángulo que llamaremos beta, que parte del mismo lugar y llega al mismo lugar. Entonces, en este caso particular, si los dos ángulos salen del mismo lugar y llegan al mismo lugar, se llamarán ángulos coterminales. ¿Y qué quiere decir eso? Que sus razones trigonométricas van a ser igual. Es decir, las razones trigonométricas de alfa van a ser igual a las mismas razones trigonométricas que beta. Es decir, si quiero hallar el seno de alfa, este va a ser igual al seno de beta. En conclusión, son ángulos coterminales los que tienen el mismo lado inicial y final. Así de sencillo. Pasemos a ver unos ejercicios para poder dejar claro este tema. Nos piden simplificar la siguiente expresión. E igual a más b seno de 90 menos a menos b coseno de 0 sobre 2ab por cos de 360. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí que para desarrollar ejercicios de este tipo ya vamos a tener valores conocidos y se nos va a ser muy sencillo desarrollar. En este caso, seno de 90, cos de 0 y coseno de 360 son valores que conocemos por la tabla de razones trigonométricas que acabo de darles. Así que solamente nos queda reemplazar los valores. Y si vamos y comprobamos a la tabla, pues esos valores son 1, 1 y 1. Con lo que nos queda una ecuación muy sencilla, ¿verdad? Aquí al desarrollar los paréntesis, vamos a encontrar que A está con su opuesto, por lo tanto se pueden simplificar y nos quedará solamente B más B sobre 2 veces AB. De esta manera he puesto de color diferente el valor numérico 2 y el valor B para que puedan notar que esto se simplifica. Con lo que E es igual a 1 sobre A, que es lo mismo decir A a la menos 1. Bien. Como segundo ejercicio, nos piden simplificar ahora la siguiente expresión. Y otra vez vuelvo a hacer la indicación de que estos ejercicios se vuelven muy sencillos debido a que conocemos ya los valores estándares, o sea, los valores que ya están dados. Recordemos que pi, por otro lado, vale 180 y lo que nos quedaría solamente es reemplazar ese valor y encontrar valores parecidos o los valores ubicarlos en la tabla y simplemente reemplazarlos. Bien, entonces en este caso 180 entre 4 es 45, por lo tanto yo conozco la tangente de 45, no por esta tabla, sino por la tabla de razones trigonométricas de ángulos notables, de triángulos notables, ¿verdad? Bien, el 6 secante de 0 se mantiene, conozco ahora cuál es la secante de 0, y 2 secante de 2 por 180, que es el valor de pi, eso es 360. Y estos valores pues son conocidos, ¿verdad? La tangente de 45 es 1, la secante de 0 es 1 y la secante de 360, por tanto, será 1. Bien, esto se reduce a una ecuación muy sencilla, con lo que vale 7. Entonces, nuevamente les indico que este tipo de ejercicios en razones trigonométricas de ángulos cuadrantales se van a volver muy sencillos si nosotros aprendemos a manejar estos valores que ya están dados, la tabla, y solamente es de reemplazar y poder simplificar lo más que se pueda. Al final simplemente vamos a encontrar operaciones combinadas. Veamos un ejercicio más. Nos piden resolver la siguiente expresión. 5 seno al cuadrado de 90 más cos al cuadrado de 90 por seno al cuadrado de 180 más cos al cuadrado de 180. Bien, aquí les podría decir que algunos de ustedes quizás tienen ya el conocimiento de que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de otro ángulo, eso es igual a 1, por identidades trigonométricas, en el apartado de identidades pitagóricas. Pero como aún no estamos tocando esos temas, lo que quiero es que vean y demostrarles que ambas expresiones, tanto el seno al cuadrado de 90 más coseno al cuadrado de 90,
es igual al seno al cuadrado de 180 más coseno al cuadrado de 180. Y ambos son igual a 1. Lo vamos a ver simplemente reemplazando sus valores. Recordar también que ese cuadrado está afectando la razón trigonométrica y más no al ángulo. Ajá. Bien, estos valores lo que vamos a hacer es reemplazarlos. El seno de 90 lo conozco, el coseno de 90, el seno de 180 y el cos de 180 también lo conozco. Bien, al reemplazar los valores y elevar al cuadrado, nos va a dar la sorpresa de que ambas expresiones equivalen a 1. Y es aquí donde se cumple esta propiedad, que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1 por, bueno, más adelante veremos que es una identidad trigonométrica llamada identidad pitagórica, ¿verdad? Pero aquí ya lo hemos podido demostrar. Bueno, esto es sencillamente m igual a 5. Bien, ¿qué pasa si, bueno, vamos a ver un cuarto ejercicio, ¿qué pasa si encontramos valores mayores a 360 o que no encontramos en la tabla? Entonces, son valores que tienen un equivalente. ¿Y cómo encontramos ese equivalente? Pues simplemente, como los ángulos son mayores de 360, vamos a dividir cada ángulo entre 360 y su residuo, eh, va a ser ese equivalente. Entonces, imaginemos que dividimos 2430 entre 270. Entonces, nos va a salir un valor entero y un valor decimal. Es decir, por ejemplo, 2430 entre 360, ¿verdad? Pueden ustedes comprobarlo y me va a dar 6.75. Eso quiere decir que ese ángulo da 6 vueltas completas de 360 grados más 0.75 de esa vuelta completa. Entonces eso quiere decir que 0.75 por 360 me va a dar el valor del ángulo que estoy buscando y eso es 270. Pueden comprobarlo. Por otro lado, si tenemos 5040 y lo dividimos entre 360, el valor será 14. Es un valor exacto. Eso quiere decir que no hay residuo. Y el residuo, o sea, se están dando vueltas completas de 360, 14 vueltas completas de 360, con lo que el valor del ángulo ahora será 0. Va a ser equivalente al coseno de 0. Y así sucesivamente con la tangente de 3240. Por ejemplo aquí, 4230 entre 360, eso va a ser 11.75. Eso quiere decir que este ángulo da 11 vueltas completas de 360 grados más 0.75 de esa vuelta. Eso quiere decir 0.75 de esa vuelta que vale 360 será 270 grados. Bien, de esta manera vamos a hallar el seno de 4050, que su equivalente es seno de 90, y del secante de 1260, que su equivalente es secante de 180. Pueden comprobarlo. Y a partir de aquí ya está prácticamente resuelto el ejercicio, ¿verdad? Solamente hay que reemplazar esos valores por los equivalentes ahora, que son valores que yo ya conozco por la tabla de razones trigonométricas. Solamente es reemplazar. Bien, esto será menos 2 sobre menos 3 y esto es igual a 2 tercios. Bien, chicos, esta es la clase de razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like y comenten si tienen alguna duda o algún ejercicio que quieran desarrollar. Pueden hacerlo. Hasta un próximo video. Gracias.